Entonces, Mikao Usui es el fundador de Reiki, de eso no hay absolutamente ninguna duda, y es importante saber que Mikao Usui, digamos, funda la escuela de Reiki en 1922, o sea, hace 100 años, ahora hace 100 años, y que Mikao Usui murió en primavera de 1926. O sea que la escuela de Reiki con Usui Sensei como fundador son 4 años y a partir de ahí se estira todo. ¿Por qué estas fechas en sí son importantes? No es porque sea el centenario, sino porque muchas veces se repite que el Reiki es una práctica milenaria, que tal, tal, tal. A ver, de 1922 a 2021 no es una práctica milenaria. No significa que las herramientas y las técnicas que tengan no sean milenarias, pero el Usui Reiki Ryojo, el método, la escuela de Reiki, esa escuela fue fundada hace 100 años por un señor que se llamaba Mikao Usui y que, bueno, comúnmente todos sus discípulos y alumnos lo llaman Usui Sensei. Sensei es una forma de trato en japonés que se utiliza pues para la gente mayor, para la gente muy respetable o para la gente sabia. Y no es un trato que uno utiliza consigo mismo. Y uno dice, mira, yo soy Jordi Sensei. ¿Vale? No, esto lo hacemos a veces en Occidente porque nos parece guay, pero no. En japonés, el trato, igual que el nombre y el apellido, se escriben a la inversa que en castellano, que en inglés. Entonces, aquí en español sería Sensei Usui, que muchas veces la gente habla así, pero en japonés es Usui Sensei. O si dijéramos su nombre sería Usui Mikao, que Mikao es el nombre, Usui es el apellido. Que Usui Sensei es el fundador de la escuela de Reiki, no hay ninguna duda, y todas las escuelas del mundo, absolutamente todas las escuelas del mundo lo defienden. Hasta ahí no hay problema. Sin embargo, tenemos la historia de Reiki y tenemos un poco la leyenda del Reiki. La leyenda está publicada aún en muchos libros y muchos de nosotros, yo me incluyo, la estudiamos en algunos de los cursos, como cierta. La leyenda de Reiki decía, para empezar, que Usui Sensei era un monje cristiano. También decía que era un doctorado en la universidad, y que se había sacado este doctorado en una universidad en Estados Unidos, que era la Universidad de Chicago. De base, esto era lo que primero se explicaba. Después de bastante investigación, no por una parte, sino por varias partes, han habido bastantes profesores de Reiki que han intentado encontrar o verificar todas estas historias, entre ellos Yamaguchi Sensei, pero principalmente Frank Arjava, también un señor que se llama Franz Stien, y por otro lado, pues lo que es Walter Lubeck y William Brand también. Entre ellos, Franz Stien tiene un libro que se llama La Enciclopedia de Reiki, que es un libro muy completo de Reiki, no espiritual, pero grande y que explica absolutamente todo lo que él sabe que hay del Reiki, nombres, apellidos, lugares, etc. Y Frank Arjava publicó varios libros. El primero fue el más importante, Reiki Fuego, porque él fue el que descubrió la tumba de Usui Sensei para los occidentales. Y ahí cambió un poco la historia. Cuando descubrió la tumba de Usui Sensei en los 90, la tumba de Usui Sensei está en un monasterio budista, Tendai. Tiene una lápida conmemorativa de unos 2,5 metros donde está su historia explicada. Entonces ahí, cuando se tradujo esa lápida y se publicó, fue donde se quebró un poco la leyenda que hasta entonces, durante 80 años, se había repetido sin que nadie la pudiera cuestionar porque no había formas. A día de hoy sí sabemos que Usui Sensei fue budista. Fue un monje budista lego, que es un monje budista que no tenía que tener una vida de renuncia. O sea, se casó y tuvo 2 hijos y vivió en la zona de Kioto durante mucho tiempo y tuvo bastantes trabajos relacionados a veces con la política, un secretario de un político bastante importante, como trabajos de voluntariado, como trabajos de, bueno, diferentes grupos de trabajo hasta el punto de no poder clasificarle como carpintero, doctor o algo, ¿no? Una persona que tuvo bastantes trabajos. Hay que entender y comprender que la época en la que Usui Sensei es la época de la restauración Meiji, del emperador Meiji, y es la época donde Japón sufre un cambio abrumador. Viene de 250, casi 300 años cerrado a cal y canto al mundo, y de repente
en la era del emperador Meiji, se intenta por un lado occidentalizar y modernizar el Japón, ¿no? Para adaptarse a los mundos que corren, no sin cierta presión de Estados Unidos, pero bueno, se realiza de esta forma. Y por otra parte, intentar preservar las tradiciones que tienen para no perderlas, ¿no? Hay un poco este conflicto en aquella época. Es una época, yo creo que crucial en la historia de Japón, porque es cuando Japón empieza a ser el Japón que conocemos. Y hace poco de esto, hace relativamente poco, porque hace 150 años a Japón no se podía ir. O sea, no se podía ir. Incluso el comercio se hacían en unas islas que estaban en el mar, creo que es el mar de Japón, para que los extranjeros no entraran. O sea, Japón ha pasado épocas de estar cerrado a cal y canto a épocas de abrirse. Cerrado, abrirse. Y antes de todo esto, pues Japón era un país, bueno, feudal, con muchas guerras internas por el poder, con los samuráis defendiendo a sus señores. Y el Japón que conocemos ahora, pues no tiene nada que ver con esto. Tiene la historia, pero no tiene nada que ver. Y el cambio se produce de 1800, yo creo que es 60, no recuerdo cuándo entra Meiji al poder, pero es los 60 o algo así, hasta creo que murió en 1912 o 13. Yosui Sensei es toda su vida, menos los 10 últimos años de su vida, con el emperador Meiji. De ahí que algunas de las prácticas que incluyó en la enseñanza de Reiki fueran los poemas escritos por el emperador Meiji. Hay mucha literatura acerca de esto, muchísima, y para mí muy interesante, pero yo adoro Japón, entonces mi interesante aquí es sesgado. Igual lo lees y dices, qué palo, ¿no? Pero hay bastante literatura interesante de esto. Bueno, hay uno que es, no sé si está traducido al español, que es The Emperor, y es la vida e historia del emperador Meiji. Y luego hay mucha literatura de la época, de autores como Kawabata o incluso Mishina, que escriben, sin escribir acerca del Reiki o de la espiritualidad, escriben historias, novelas basadas en toda esa época del emperador Meiji, de su muerte, del suicidio del primer general, y ayuda a entender mucho la sociedad en que Reiki nació, que creo que es importante. Esto en la leyenda del Reiki no está, y cuando se conoce esto, entonces se cae por su propio peso partes importantes de la leyenda. Una de las partes más importantes de la leyenda que se cae es lo de que fuera cristiano. El cristianismo sí llegó a entrar a Japón, pero no tuvo fuelle, ni mucho menos. De todas maneras, aún está la leyenda en Shingo, es un pueblo de Japón, donde se considera, podéis mirarlo en internet, que está enterrado Jesucristo. O sea, se considera que Jesucristo no murió en la cruz, mataron a su hermano, y en Shingo hay una reliquia que es la oreja del hermano de Jesús y Jesús, que está enterrado ahí. Shingo fue uno de los lugares donde el cristianismo entró muchos años atrás y cuajó un poquito. Se calcula que no sé si llegaron a haber 300 o 400.000 cristianos en Japón. A nivel histórico no es nada esto. ¿Vale? No es que nunca cuajara, pero es que a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, con esta restauración y esta occidentalización, Meiji una de las cosas que hizo para no perder la identidad fue reinstaurar el shintoísmo, que era la tradición habitual de los japoneses, pero instaurarla como religión, religión del pueblo. Entonces, en esa época, el cristianismo, además de proscrito, estaba prohibido. Y es muy difícil pensar que alguien de esa época que no hubiera nacido cristiano, y en esa época había muy pocos, porque hay muy pocos cristianos en Japón actualmente, pero muy pocos es muy pocos, no son estadísticamente significativos. Es muy difícil pensar que en esa época pues, había una persona que era cristiana y además hacía saber que era cristiana, porque hubiera acabado bastante mal. Dicho esto, se sabe quién es la familia de Usui Sensei, porque hace 100 años no es algo que no puedas perseguir en la historia, y su familia viene de descendientes de samurái, por tanto de clase social alta. Los samurái en el siglo XX ya no existen, porque ya no, con la pólvora poco sentido tenían los samuráis ya, y cuando acabaron pues las sociedades feudales, los samuráis principalmente eran los que defendían al señor feudal, ¿no? Y a cambio, pues este les daba tierras y riquezas. Cuando se acabaron estas batallitas, pues el samurái tenía poco sentido en la existencia ya, ¿no?
Luego hay mucha leyenda detrás, pero básicamente en el siglo XIX es cuando los samuráis se extinguieron. Sin embargo, bueno, está aquí como la historia en España también es las personas que venían de ser caudillos, ¿no?, en la época y tal cual, pues sus herederos aún llevan los nombres, el apellido y normalmente parte de la riqueza. Pues lo mismo ha sucedido en Japón. Evidentemente, si venías de una familia que había sido clase alta, pues seguías manteniendo ese estatus. Sin embargo, evidentemente, con la democratización un poquito del país, pues ahí fue algunos que les fue mejor y otros que les fue peor. A Mikao Usui a nivel económico no fue de los que le fue mejor. A nivel espiritual sí, pero a nivel económico no. Pasó épocas difíciles y ya no había un señor feudal que le pudiera dar nada y el apellido ya no mantenía. Pero bueno, venía de una familia de samurái y entonces sí se sabe que cristiano no era, porque no lo sabía, evidentemente. Entonces era budista y seguía la línea del budismo Tendai, que fue una de las más fuertes de Japón y que curiosamente Kurama, el templo y la montaña donde realmente nació el Reiki, Kurama era un templo que había pertenecido a la línea del budismo Tendai. Ahora es un budismo libre, pero antiguamente era del budismo Tendai y está enterrado en un monasterio budista de Tokio, Tendai. Entonces, Usui Sensei fue budista Tendai y no fue cristiano. Esto por una parte. No hay absolutamente ninguna duda de esto ya. La segunda parte de la leyenda, ¿no?, que explica que fue doctor, implicaría evidentemente haber ido a la universidad, porque estamos hablando de hace 100 años, no estamos hablando de hace 2000, ¿no?, y tener los estudios superiores. Entonces, en Japón, en Kioto, donde vivió, no hay registros de que Usui Sensei estudiara en la universidad, entonces, bueno, y se buscó la universidad que se defendía en la historia, que eran universidades en Chicago, y no se encontró registros no de que no hubiera habido ningún señor llamado Mikao Usui, sino de estudiante japonés. Entonces, no hay rastro de que estudiara o de que fuera doctor, aunque algunos en Occidente lo llaman doctor. Pero se cree que la idea de doctor fue una confusión de la traducción del término sensei. Sensei, lo que pasa es que aquí tiene tintes un punto políticos, pero sería más el muy honorable. Lo que pasa es que aquí no, porque hacemos el muy honorable pues con cargos políticos, entonces no es lo mismo, ¿no? Pero es más cercano al muy honorable que a doctor. Aparte de eso, la leyenda explica que Usui Sensei, bueno, empezó o buscó indagar el secreto de la curación con las manos, porque cuando daba clases, ya no puede ser esto, algunos de sus alumnos le preguntaron que por qué Jesucristo había curado con las manos y Buda había curado con las manos y ahora nadie curaba con las manos. Y esta fue aparentemente el catalizador que hizo Usui Sensei buscar. Bueno, es parte de la leyenda, evidentemente no puede ser comprobado de que alguien le preguntara esto o no, pero es difícil que sea el catalizador porque tampoco daba clases y porque Usui Sensei dedicó su vida al desarrollo espiritual. Esto es una parte importante. Segundo, sí fue conocedor de los textos sagrados, no solo shintoístas y budistas, sino también cristianos, pero es algo que se daba y que se da entre todas las personas espirituales. Normalmente, cuando sigues una senda espiritual, empiezas por los libros de referencia que hay en ese camino espiritual, si es budista, budista, si es, yo que sé, taoísta, chino, o si es hinduista, indio, ¿no? Pero conforme profundizas más en el camino espiritual, casi siempre provoca el despertar de los libros sagrados de otros caminos espirituales, ¿no? Yo qué sé. Cualquier persona que se dedica a esto acaba leyendo sufí, cristianismo, hinduismo, budismo, shintoísmo o prácticas chamánicas, porque al final se entrelazan, ¿no? Sí que las estudió, en la lápida al menos está escrito que fue conocedor de ellas, pero no que esto le despertara el interés, porque el interés como monje ya budista que era alcanzar el Anshu Ritsumei, que es
lo que buscan los budistas, alcanzar ese estado de iluminación o de paz y tranquilidad absoluta. Entonces, este fue el motivo que impulsó a Usui Sensei a desarrollar un camino espiritual que tampoco tenía ninguna intención de que se convirtiera en una escuela. O sea, él no lo hacía para nadie, lo hacía para él. Es justo después de la experiencia en Kurama en 1922 que Usui Sensei, que tenía 58 años por aquel entonces, que Usui Sensei decide enseñarlo. Y decide enseñarlo porque se da cuenta que con la experiencia de la iluminación, una de las cualidades que se despiertan es la sanación. Y eso es otro principio que se conoce mucho en el budismo, ¿no? Y en el budismo japonés aún más, que es la idea que detrás de una experiencia de iluminación, las cualidades dormidas de las personas se despiertan. Entonces, Usui Sensei, pues una de las cualidades dormidas que se despertó, una de las cualidades que le apareció fue la capacidad de la curación a través del chi o del ki. Pero el ki es un concepto extremadamente conocido en Japón, no es algo que pertenece al Reiki. O sea, tú vas a Japón y hablas de Reiki, lo conoce poca gente, pero vas a Japón y hablas del ki y tienes conversación con todos. Además, les interesa y les gusta. Y a mí me han hecho preguntas del tipo, ¿cuándo conociste el ki? ¿Cuándo? Pero no cuando conocí, cuando lo descubrí, sino cuando lo conocí. Y luego casi no importa lo que respondas porque es que detrás de esa pregunta tienen una historia. ¿No? Y dices, pues a mí fue en la montaña sagrada de tal, pues a mí fue en esto. Y cuando tocas estos temas descubres la profunda, el profundo trasfondo espiritual y del más allá que tienen en Japón. Pero algo extremo, ¿eh? Que aquí diríamos en muchos casos superstición. Pero en Japón hay lugares, hay casas, espacios dentro de la ciudad que verás que hay un pequeño templo. Hay uno al lado de la estación central de Tokio y la estación central de Tokio está al lado del Palacio del Emperador y del parque. Es una zona pues, de las más caras, no de Tokio, sino del mundo. Y ahí hay un terreno que llevaba años, muchísimos años, un solar para construir. Un solar para construir, imagínate, ponerte esto, un solar para construir en Paseo de Gracia, un solar para construir en los Champs-Élysées de París. Pues ahí, o la Quinta Avenida de Nueva York. Y bueno, no se construye. Ahora, desde hace unos cuantos años, unas décadas, hay un pequeño templo shintoísta. Templos hay muchos, pero dices, bueno, al final hay un templo shintoísta. Cuando lees la historia, está en japonés escrito, pero está incluso publicado en algún libro y tal, está la historia de un guerrero samurái que tuvo un final bastante mal o tal cual y su cabeza está enterrada ahí. ¿Vale? Hasta ahí no pasa nada. Pero como el final no fue del todo sano, pues según la leyenda que se cuenta en Japón, ¿no? Ese lugar es un lugar donde nadie puede vivir. Nadie puede vivir porque al samurái no le gusta. Y estamos hablando, y dices, bueno, es una leyenda, no es superstición, ¿no? Una leyenda, una superstición de un solar que vale millones y que se va a quedar en solar para el resto de la vida. Y tú cuando sales de la estación de tren de Tokio, si llevas a alguien que hable japonés, pues hay un cartelito, uno de los miles que hay, que te pone, ¿no?, la dirección del templo, literalmente, de la cabeza cortada. Y vas ahí y tú le preguntas a cualquier japonés y es un poco como los gallegos, no importa si creen, pero te acabarán diciendo, pero no creo, pero está, ¿eh? Igual, ¿eh? O sea, es como les preguntas, pero a ti si te regalaran ese espacio, diría, no, yo no lo quiero. No, eso no es para mí. Todos, y ahí está. Y por eso pusieron al final hace poco un templo shintoísta para que ya se descartara, porque ni se vendía, ni se compraba, ni se podía hacer nada. ¿Sabes? La creencia de los japoneses en el más allá, la otra vida, a la naturaleza como una entidad viva y el ki es algo fascinante cuando entras un poquito en su cultura. Todas las toris son estas puertas rojitas que hay, todas estas puertas normalmente son donaciones. Hay miles, millones. Y son donaciones de gente y no valen poco dinero. Son donaciones para que los kamis, los espíritus de la naturaleza, pues estén contentos. Bueno, pues tú no das 10.000 euros para que un espíritu de Montjuic esté contento.
Muy bien, ¿no? 10.000 euros me los guardo porque me pueden salvar de muchos apuros. Pero en ese caso sí. Entonces, ah, es importante comprender que ese trasfondo espiritual en Japón es algo muy conocido y que cuando hablas de Ki, ¿no? Del Reiki, de la escuela de Ki, todo el mundo le parece bueno, interesante, conocido y les despierta algo. Entonces, el utilizar el ki para sanar no era algo descabellado, porque ya en aquella época hay prácticas, incluso de masaje o también de mudras, que se utiliza el ki para sanar. El rei es el aspecto espiritual del método, la búsqueda de ese desarrollo espiritual, no solo de la sanación. Y en la entrevista que hay publicada de Usui Sensei, que hay una entrevista publicada, se puede encontrar por internet, una de las preguntas, ¿no?, de Usui Sensei es sobre el método y una de las respuestas es que la sanación física es el comienzo, es el inicio del método. Porque cuando hay dolor y enfermedad, la persona no puede llegar a estar en paz. Pero el Reiki lo que busca es la salud y el equilibrio mental, emocional y espiritual de la persona. Entonces, cuando Usui Sensei tiene la experiencia en Kurama, sí que se cree que es cierto porque él contestó que sí a estas preguntas y está en la lápida. Él lo primero que hace es, a las primeras personas que trata después de la realización fue su familia. Y al ver que en su familia funciona, entonces es cuando decide crear una escuela. Ahí la leyenda también explica los 3 milagros. Y esto suena un poco a cristianismo. El milagro de que primero se hizo daño, que esto en la versión japonesa también se explica, pero no como milagro, que se hizo daño en la uña del pie y él mismo se curó. Y luego en la versión japonesa, pues a partir de ahí lo probó con su familia y al ver que funcionaba montó la escuela. Y en la versión occidental, como había ayunado 21 días y tenía mucha hambre, se fue a comer a una posada y comió tanto de tanta hambre que tenía que le dolió la tripa. Esto está escrito por una persona que no ha hecho un ayuno en su vida. Porque si tú haces un ayuno después de 21 días no tienes mucha hambre. Solo si no lo has hecho piensas que después de 21 días tienes mucha hambre. Y segundo, toda la persona que ha hecho un ayuno sabe que no se vuelve a comer a tope. Y si una persona hace ya un ayuno de 21 días, es que es una persona espiritualmente avanzada. Porque no empiezas nunca con 21 días. Empiezas con 2, con 4, con 7, con 10, pero no con 21. Entonces, el ayuno, que es una práctica habitual entre las personas que siguen un camino espiritual en el mundo, pero especialmente en Oriente y en Japón, pues evidentemente saben perfectamente cómo y cómo no. Entonces, la idea de que a la hija del posadero le dolían las muelas y la curó, y él se comió tanto que se empachó y se curó, es muy occidental. No se cree que pasó, pero tampoco se puede llegar a desmentir porque pues, evidentemente de esto no hay registros. Luego viene una parte que sí se puede llegar a desmentir. A ver si sí. Un momentito. Sí. La leyenda cuenta que cuando se iluminó, Usui Sensei estuvo 7 años trabajando con las personas pobres de Kioto gratuitamente. Y que las ayudaba, las personas sin hogar, pero que después, al cabo del tiempo, veía que volvían a mendigar y tal. Y que cuando les preguntó que por qué, si les había ayudado, volvían a estar mendigando, que la respuesta que le dieron es que era más fácil mendigar que trabajar. Vale. No, no encaja nada de aquí. Pero vamos primero a los hechos más fáciles de demostrar. Usui Sensei tiene la experiencia en Kurama en primavera de 1922. Ya antes de verano del mismo año, ya ha fundado la escuela en Tokio. Y en el 26, 4 años después, también en primavera, muere. No nos caben 7 años. Y luego en 1923 hay un gran terremoto en Tokio y se sabe que Usui Sensei y sus discípulos, por tanto es cierto que ya tenía la escuela montada, estuvieron ayudando a las personas pues enfermas o que habían perdido todo parte de sus propiedades en Tokio. Por tanto, ya vivía en Tokio, no en Kioto. Segundo, y ya es un tema más cultural, esta idea implica un poco
un concepto que se tenía bastante en el siglo XX, que ahora yo creo que ha cambiado, que es que el mendigo es un holgazán, ¿no? Bueno, porque sí, les ayudaba, pero como al final le dijeron que era más fácil mendigar que trabajar, no es una idea nada japonesa. Los japoneses tienen poco problema con la idea de trabajar, tienen un problema de exceso, pero no de falta. Y la idea incluso occidental de que es más fácil pedir que trabajar es una idea de una ignorancia tremenda. Primero, por ejemplo, en Estados Unidos, de donde surge esta idea, se cree que está sobre el 60% de las personas que mendigan son personas con trastornos mentales. En un país donde los servicios sociales más bien escasean, si una persona tiene un trastorno mental importante y no tiene, se da la situación de que está solo o sola, pues tiene muchas posibilidades de acabar en la calle. En Europa esto es menos. También se da, pero es menos. Pero es verdad, si yo digo, yo tengo una esquizofrenia que es totalmente limitante o cualquier tipo de paranoia y tal cual, y no soy capaz de entrar al mercado laboral, de tener una autonomía, y yo qué sé, solo dependo de mi madre y mi madre se muere, pues o me recogen los servicios sociales. En Estados Unidos, pues al no haber estos servicios sociales, hay algunas ONGs y alguno de esto, pero bueno, no las hay. Como institución y del gobierno no la hay. En Japón sí lo hay. Estamos hablando de hace 100 años, no es exactamente igual que ahora, pero sí lo hay. Por supuesto que lo hay. Mucho más fuerte que en Europa incluso. ¿Hay personas sin hogar? Sí, las hay en todos los países del mundo. Pero en Japón hay una ley incluso para evitar que haya personas sin hogar. O sea, porque para ellos, como sociedad colectivista, es un poco una deshonra. No deja de ser cierto que sigue habiendo clases sociales. Aunque Japón defendía al final del siglo XX que era Japón un país, una cultura, una clase social, bueno, era un poco de propaganda. No es tan marcado como otros países, otras civilizaciones, otras sociedades como la americana, la europea. Hay realmente una gran clase media, pero bueno, también había una clase pobre, clase obrera, clase pobre y clase rica. Sigue habiendo, pasa es que es distinto, no hay tantísima diferencia o otros grupos tan marcados. Pero bueno, no es esa idea. Entonces sí que sabemos que Usui Sensei no trabajó gratuitamente y tal cual. Y esto es importante en la leyenda porque en el Reiki occidental, desde esta experiencia se justifica el que el Reiki se cobre. Ese vuelve a ser otro conflicto muy occidental. En Japón no tiene ningún problema en cobrar las cosas, en absoluto. Y los templos o los dojos donde se hacen formaciones o meditación o judo, lo que sea, normalmente los alumnos que van pagan por mensualidades o por semanales, pero se paga normalmente. La idea de la terapia no se pagaba porque el Reiki no nació como una terapia. Eran unas clases cuando se funda la escuela en un templo budista de Tokio. Los alumnos iban a la escuela de Usui Sensei y practicaban Reiju, iniciación, recitaban los Gokai y recitaban poemas del emperador Meiji, se hablaban sobre o se reflexionaba sobre esos poemas del emperador Meiji y luego, evidentemente, pues si había necesidades, pues se utilizaba el Reiki como herramienta de sanación. Eso es lo que le dio fama. Fue ahí donde personas que tenían necesidades empezaron a ir y se hacía Shuchu Reiki, que es Reiki en grupo. Se hacían prácticas de Reiki en grupo gratuitas, porque normalmente era gente que lo necesitaba y que iba a la escuela a pedir ayuda. En el 23, que hubo el gran terremoto, claro, a partir del gran terremoto, esto se amplió mucho y ahí es cuando Usui Sensei ganó fama. Y es Usui Sensei en esa época y aún de donde desciende y de los trabajos que ha tenido, sus alumnos eran más bien personas de la alta sociedad japonesa. Por eso dicen es que todos eran militares o médicos. Sí, porque eran las personas con las que Usui Sensei se movía. El más joven de sus alumnos y el último en aprender con él fue Hayashi, Chujiro Hayashi. Por tanto, nunca fue el sustituto como gran maestro de Usui Sensei, porque la jerarquía en Japón es sagradísima.
Entonces, el alumno más joven de 21 no podía ser nunca el sucesor del maestro. Jamás. Fue el más joven y el último. Usui Sensei empezó a enseñar a alumnos en 1922 y se cree que Hayashi Sensei entró como alumno suyo en 1925, un año antes de morir. Final del 24, principios del 25. Usui Sensei ya había enseñado a 20, creo que son 21 Shihans, 21 maestros. 20 y con Chujiro Hayashi fueron 21. La persona que escribió la lápida conmemorativa no fue Hayashi, fue su segundo, que es la que heredó todos los documentos de Usui Sensei. Hayashi Sensei era médico y excomandante de la Marina y, de acuerdo con Usui Sensei, decidió crear una escuela propia, pero no contra Usui Sensei, sino, de acuerdo con él, una escuela propia para enfocarse más como médico en la sanación y menos en el camino espiritual, porque él no era monje. Pero Usui Sensei, su objetivo era el camino espiritual. Entonces, Hayashi Sensei crea una clínica y Usui Sensei tiene un dojo espiritual donde se recita poesía y se recitan los Gokai. Hayashi Sensei, en cambio, lo que hace es una clínica con muchas camillas para tratar personas enfermas en grupo y ver cómo reaccionan. Entonces, esto Hayashi Sensei lo funda antes de que Usui Sensei muera, pero después, pocos meses después, Usui Sensei muere. Cuando Usui Sensei muere, ya se ha fundado la Usui Reiki Gakkai, la sociedad de Reiki japonesa, que sigue vigente a día de hoy. No ha parado nunca. Y en esa época, el primer presidente después de Mikao Usui fue creo que se llama Ushida, fue su mejor amigo, y ese sí se puede considerar el sucesor de Usui Sensei. Sin embargo, evidentemente, la escuela de Gakkai japonesa no es la que entró en la historia con Hawayo Takata. Hawayo Takata es hija de inmigrantes japoneses que vivían en Hawái, muchos en la época, nacida en Hawái, y de la que le diagnostican con 30 años una enfermedad que le dicen es terminal. Los médicos de Hawái, médicos americanos, deciden operarla, pero no le dan garantías y ella decide buscar alternativas y regresar a su país ancestral, de origen. Ella no había estado en Japón, o sea, era americana 100%. Fue a Japón y fue a un hospital de Tokio, hospital normal, y le dieron el mismo diagnóstico, el mismo pronóstico. Entonces, cuando ella rehúsa tratarse, es cuando los médicos del hospital le recomiendan a Hayashi, que había sido un médico, un colega suyo. Y ella se ingresa en la clínica de Hayashi y recibe Reiki durante 6 meses, 2 veces según ella cuenta, 2 veces a la semana, durante esos 6 meses, y la mayoría de veces por alumnos de Hayashi, no por Hayashi. Pero siempre en Shucho, siempre en Reiki en grupo. Es cuando después de los 6 meses en el hospital, no Hayashi, porque ya se va haciendo el seguimiento en el hospital le dicen que milagrosamente está curada, cuando ella decide quedarse en Japón y aprender Reiki. Pero ella, el Reiki que aprende es el Reiki de Hayashi. También hay alguna historia que dicen, no sé qué contaban de Takata y Usui Sensei. Takata y Usui Sensei nunca se conocieron porque Takata fue 10 años después de la muerte de Usui a Japón. Entonces ella conoce a el Hayashi Reiki. Y cuando se forma en Shuden y Okuden, en Reiki 1 y Reiki 2, regresa, después de pasar casi 2 años en Japón, regresa a Hawái y ahí organiza, diríamos que es un poco como personas como yo, que se te empieza a dedicar a esto y organiza un gran curso para su maestro Hayashi Sensei. Y Hayashi Sensei fue a Hawái y hay publicaciones en los diarios japoneses de Hawái. Yamaguchi Sensei tiene copias y yo los he visto, anunciando con la foto de Hayashi Sensei la visita del maestro japonés, tal. Vale. ¿Qué pasó? Hayashi Sensei tuvo mucho éxito y se quedó 6 meses en Hawái. En esos 6 meses, Hawayo Takata recibió, según ella dice, la maestría de Reiki, Shihan. Ella empezó a llamar Master. Hasta entonces no se llamaban Master, eran Shihans como profesores. Pero Hayashi, cuando regresó, ya estamos inmersos en todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, se le acusó, entre comillas, pero se le acusó de espionaje desde Estados Unidos y desde Japón. Desde Japón era una forma muy manipuladora.
Te acusamos de espionaje, pero si espías para nosotros, pues te perdonamos la vida. Y como era exmilitar, no podía militar, no podía negarse. Y el orgullo es algo muy importante en Japón. Entonces es cuando decide cortarse las venas. No se hizo el sekuru, no se cortó la tripa porque eso era para los samuráis y ya no había samuráis. La última persona que se hizo el seppuku, el cortarse la tripa, fue Yuro Mishira, que es un escritor que nunca ganó el Nobel, pero dicen que es el mejor escritor japonés. Sus novelas son un poco oscuras, también hay que decirlo. Y ya en los 50 o 60, pues se acabó cortando la tripa, pero fue el último porque no existían ya los samuráis. Entonces, Hayashi, junto a su mujer y su esposa y sus amigos íntimos, se cortó las venas antes de volver a participar en la guerra. Después ya vino la guerra y la guerra cambió todo. Primero porque Japón perdió y como Japón perdió, Estados Unidos impuso un nuevo modelo. Ese nuevo modelo no diría que no funcionó, funcionó porque instauró un nuevo modelo y evidentemente necesitaba un aliado ya en Japón, necesitaba un aliado en Asia, entonces le interesaba tener un aliado fuerte ahí y a través de insuflar grandes cantidades de dólares consiguió que Japón y el trabajo de los japoneses sobre todo pues renaciera, ¿no? Pero una de las cosas que repercutió principalmente fue que prohibieron todas las prácticas chamánicas y todas las cosas que veían ellos que estaban fuera de lugar. Y entre ellas, pues evidentemente caía el Reiki. Ahí es cuando el Reiki casi desaparece en Japón. Los japoneses no dejan de practicarlo, pero evidentemente en cuanto ya está prohibido tener un dojo que enseñe Reiki, pues se vuelve algo de casa, como la cura de las Patllat que había antes aquí en Cataluña, que al final ya no la conoce nadie, pero que en antaño había existido, ¿no? Y es Hawayo Takata la que está con una práctica japonesa y budista en Estados Unidos. Y ella se dedicó y vivió durante toda su vida del Reiki. Lo que pasa es que evidentemente es ella y sus primeros alumnos, entonces las terapias empiezan a ser individuales, no en grupo, porque está ella sola. Y segundo, empieza a cobrar, porque en el momento en que ella vive de esto, pues tiene que cobrarlo. La historia la cambia. Algunos dicen a voluntad, otros dicen por ignorancia. No lo sé. Ella ya no está viva, entonces tampoco le podemos preguntar. Pero sí, bueno, tiene sentido que cambiar algo para poder encajarlo. Porque después de la Segunda Guerra Mundial tengo una práctica budista y japonesa, pues no gustaba. A partir de ahí, todo, sobre todo en los 80, cuando ella enseña maestros, es cuando todo se cambia. Porque los maestros de Reiki ya vienen los que están de la línea de Takata, que la siguen pues a pies puntillas y los que no están tan de acuerdo. Y ahí ya tenemos muchas diferentes escuelas occidentales y ahí es donde nace la otra parte de la leyenda. Hasta ella no había nacido, ¿eh? Pero ahí es donde nace la otra parte de la leyenda cuando algunos profesores libres empiezan a crear líneas de Reiki con nombres de otros países. Así tenemos el Reiki tibetano o el Reiki egipcio. Estos tipos de Reiki defienden la idea de que el Reiki ya había existido con anterioridad y que Usui Sensei lo rescató. Eso tiene una parte importante de verdad y una parte importante de falacia. La parte importante de verdad es que evidentemente Usui Sensei no se ha inventado el Ki. Técnicas de curación con las manos a través de la energía de la naturaleza lo hacen en África, lo hacen en Latinoamérica y lo hacen en Asia. Y se hacía antaño en Europa. Por tanto, no es algo exclusivo de Usui Sensei, totalmente de acuerdo. El Reiki como escuela y como práctica, como es definida y con las herramientas que hay, es 100% japonés y budista. Entonces, la idea de que ya se hacía en el Tíbet y que viene del Tíbet o de que viene de Egipto y a partir de ahí ponerle Reiki tibetano o Reiki egipcio, pues bueno, es una idea puesta un poquito con calzador. Pero bueno, se hicieron bastante grandes y ahí ya tenemos muchas ideas y dentro de estas ideas es cuando nace el concepto de Reiki, es una técnica milenaria que Usui Sensei rescató. Ahí es donde yo creo que está la falacia, porque engañas un poco a la gente. Que se ha sanado con las manos es milenario, lo puedes decir, pero el Reiki nace en 1922, la práctica del Reiki.
Dentro de la práctica del Reiki, evidentemente, los principios de Reiki, la meditación, los valores o la práctica del Reiki son prácticas que ya se utilizaban antaño, o la imposición de manos, pero todo conjunto, como lo enseñó Sui Sensei, pues no. Entonces, la escuela del Reiki viene de ahí, viene con unas herencias importantes budistas, de esto ya hablamos, por ahí os digo que cuando queráis profundizar es hacia dónde tenemos que ir, y la idea del cristianismo y de los milagros pues no existió. Ahora hay muchísimas sombras aún en la vida de Usui Sensei porque se ha podido rastrear poco, por lo reciente que es poco. No se acaban de encontrar familiares, es un nombre común, no es algo que digas, se sabe dónde estuvo su casa, pero fue derruida y ahora hay otras casas. Incluso hay una Tori que sí fundó la familia de Usui Sensei, pero no se rastrea mucho más. Pero bueno, más o menos tenemos. Entonces, para hacer como un resumen muy conciso, el Reiki viene de Usui Sensei, viene de Japón, tiene herencias muy importantes budistas y nació con el objetivo de ser un camino espiritual que buscaba la paz interior, que derivó, debido a ciertas circunstancias y también al fundador, derivó un poquito en lo que es la terapia y que mucha gente conoce como la terapia de Reiki, pero que principalmente es un camino espiritual. Dentro, después de aquí, hay muchísimas técnicas occidentales y japonesas que seguramente la mayoría de ellas, tal y como las enseñamos y practicamos, nunca las practicó Usui Sensei. Han sido como herramientas de decir, pero con esto también podemos hacer esto o podemos hacer lo otro. No sé si Usui Sensei nunca le puso las manos para hacerle Reiki a una planta, pero todo el mundo del Reiki sabe que le puedes hacer Reiki a una planta o a un gato. Entonces, tampoco sabemos si Usui Sensei nunca se puso a hacer Reiki para curar su pasado, porque en el momento en que ya se iluminó, su pasado es que ya estaba en paz. Sin embargo, muchas personas pues pensamos que con el Reiki puedes tratar tu pasado, porque la mayoría cuando conocemos Reiki no estamos iluminados. Es la diferencia. Pero, bueno, es dedicar esta práctica espiritual para poner en paz diferentes elementos. En Reiki 1 esto tiene menor importancia, pero en Reiki 2, como vimos que hay, pues, desde el tratamiento de la distancia, que este sí es conocido, pero también tratar una relación o tratar el pasado, tratar los tratamientos mentales emocionales, pues bueno, son muchas herramientas que sí que tienen cabida en el desarrollo personal de una persona que aún no ha alcanzado la paz. Porque damos por hecho de que una persona que ha alcanzado la paz, pues malos hábitos y adicciones tiene pocos. Y con su pasado también está en paz.